Ya la hermana Claudia pues dio la introducción y me parece eh, interesante esta oportunidad, ¿cierto? Dar las gracias al Señor por estos medios que nos da para nosotros podernos comunicar y para poder, a pesar de la distancia, de los kilómetros de distancia en que estamos, poder estar juntas, unánimes, con un solo propósito, que es el crecimiento en el conocimiento y en la palabra del Señor y de nuestro Señor Jesucristo. Tengo pues un poco de nervios, que no las conozco a todas, es una bendición poder estar con ustedes. Muchas gracias otra vez por la invitación. Y oramos al Señor en esta noche para que, como dice la hermana Claudia, tengamos un mensaje de parte de Él, de la palabra del Señor, para confortar nuestras vidas y para seguir creciendo en ese conocimiento y a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesús y que es el deseo del corazón de cada una de nosotras. Amado Dios y Padre, damos gracias, Señor, en esta noche por esta linda oportunidad que nos das de estar juntas. Agradecemos, Señor, por estos medios, por estas conexiones que permites en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia, Señor. Y pedimos, Señor, que tu palabra sea tocando nuestros corazones en esta noche con un mensaje restaurador para nuestras vidas, un mensaje de cambio, de autoconfrontación de nuestras vidas en cosas que sabemos que tenemos que mejorar para poder seguir cumpliendo tu voluntad, que es agradable y perfecta. Encomendamos pues en cuidado de tu espíritu este momento, este estudio, para que tu palabra sea haciendo lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Cuando nosotras utilizamos la palabra siervo o sierva, entonces nuestra mente inmediatamente se transporta y lo configuramos en una persona que es un misionero, un pastor, un predicador, un evangelista, una persona que rinde su vida de tiempo completo al servicio del Señor. Pero quiero llevarlas a reflexionar esta noche, hermanas, en que nosotras o cada uno de los que hemos sido salvados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo venimos a ser un siervo, ¿sí? Y el Señor Jesús muy claro lo decía, que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y nosotros estamos entonces con ese propósito de que si somos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, entonces también debemos venir a ser esos servidores, tanto el servicio al Señor, a su palabra, como el servicio a los demás con nuestros dones, con nuestros ministerios para el servicio de los hermanos y de las personas de nuestra asamblea local. Entonces, he venido teniendo unos estudios con las hermanas aquí en Cartago que tiene que ver con esos matices o esas características, esas cualidades que nosotras como siervos del Señor, como siervas del Señor, debemos empezar a pulir en nuestras vidas, como hijas de Dios, como siervas del Señor. Y esta noche quiero mirar con ustedes lo que me tiempo para mirar dos características que tienen que ver con la influencia que nosotras como siervas podemos y debemos tener para impactar a las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, no sé si me permiten compartir pantalla, hermana, por favor. Sí, está habilitado, Yesenia. Ok. Ok. ¿Estamos bien ahí? ¿Ven bien la presentación? Aún no se ve. Ahora sí. Ok. Entonces, el tema de esta noche lo he titulado La influencia de una sierva, y nuestro texto base va a estar en Mateo capítulo 5 y los versículos 13 y 14. Voy a estar un poco más
enfatizada en la parte del versículo 13. Entonces dicen los versículos: vosotros sois la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino que será echada fuera y hollada por los otros. Sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y entonces, a manera de introducción, vamos a tener que mirar en qué panorama es que nosotras vivimos, en qué panorama es que nosotras estamos viviendo actualmente, un mundo duro, un mundo áspero, donde abunda la agresión, la competencia despiadada, la venganza. Y esto no solamente es a nivel de nuestro país, eso es un tema que es a nivel internacional, ¿cierto? Y esto ocurre en todas partes. Ocurre en las grandes reuniones de las naciones, pero también muchas veces ocurre detrás de las puertas de nuestros mismos hogares. Una encuesta hecha en Estados Unidos me dejaba aterrada este dato, donde habla que el 20% de los policías que pierden la vida en Estados Unidos la pierden cuando van o han sido llamados a solucionar un conflicto familiar. Es muy alarmante saber que una persona que va a ir a ayudar sobre un conflicto donde son dos personas que tienen un vínculo familiar y termina muerta esa persona. Entonces ese es el mundo en que nosotros vivimos, un mundo totalmente y desvergonzadamente depravado, dañado, corrompido. Entonces, por el pecado, obviamente, ¿sí? Y nuestros versículos entonces hablan que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Ahí la palabra tierra y la palabra mundo entonces encajona lo que es este sistema en el que nosotros vivimos. Para que nosotros nos ayude a describir este mundo en que nosotros estamos viviendo, podemos mirar en segunda de Timoteo capítulo 3, por el tiempo no nos da para leer todos los versículos, pero entonces ahí el capítulo 3 del versículo 1 al 3, ¿cuáles son? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13, y ahí el título que tiene nuestra Biblia dice el carácter de los hombres en los días postreros. Pero si nosotros sabemos que ese es el carácter de los hombres, es porque así es el mundo en que esos hombres van a, donde se escribió la palabra, iban a estar. Entonces solamente para que lo tomen como nota, lo lean en casa, vamos a tomar solamente unos versículos de ahí. Y vamos a mirar entonces esas características que nuestro mundo actual tiene. Versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El mundo en que nosotros estamos es un mundo, ¿sí? En otra versión también podemos leer este término y se traduce como un tiempo, un mundo difícil, un mundo terrible. Y la raíz griega de esa palabra es un mundo cruel, salvaje, ¿sí? Es una descripción muy adecuada para el mundo en que nosotros vivimos, como lo estábamos mirando ahora. Y si nosotras cuestionamos esa verdad o decimos que la Biblia está siendo exagerada en estos versículos, entonces nosotros no necesitamos ir muy lejos. Si nosotros queremos comprobar, no es sino leer el periódico, el televisor, mirar noticias, abrir su Facebook. Solamente vemos que el mundo... Entonces, aquí nos dice muy claro, al mundo en que nosotros nos estamos enfrentando es un mundo peligroso. En el versículo 8 y 9, entonces dice que el mundo es corrupto. Dice el versículo 8 y 9, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también es la verdad, hombres corruptos de entendimiento reprobado en cuanto a la fe. Aquí Pablo está diciendo, está trayendo dos hombres
representantes de estos tiempos difíciles, y utiliza la palabra corruptos, personas que están totalmente alejadas de la parte espiritual, muertos por su pecado y por su conciencia entenebrecida, su corazón endurecido. Y entonces la depravación humana es una enfermedad universal y esto no nos va a llevar sino a una colisión con una eternidad sin Cristo. Es triste, cuando yo iba a hacer mi presentación, coloqué en Google la palabra corrupto y lo primero que me sale es el mapa de nuestro querido Colombia con esta imagen. Una triste realidad para nosotros los colombianos. Nuestro país está en uno de los puestos más altos de corrupción en todo el mundo. Es una triste realidad. El mundo está totalmente corrupto. Y tercero, vemos en el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El mundo en que nosotros nos movemos, el mundo en que nosotros vivimos es un mundo engañoso, ¿cierto? Palabras, el mundo está lleno de impostores. Sabemos también que utilizan el evangelio para engañar a las personas, ¿cierto? Los políticos engañan a sus adeptos, también la publicidad. Incluso la publicidad nos engañan. El mundo es tan engañoso que nos engañan hasta con las comerciales de televisión. El frutiño tiene vitaminas y minerales para que que comen frutiño. El mundo en que nosotros vivimos nos mantiene engañados. Pero no todo está perdido en este mundo. Solamente este mundo tiene un Salvador, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos este panorama tan gris, entonces decimos, nosotras, ¿qué podemos hacer como siervas, como sus representantes, como sus embajadoras? ¿Será que esto es una tarea como muy difícil? Nosotras estamos comisionadas para continuar con ese trabajo que Él le asignó a los discípulos, que no es distinta. Esa palabra que nosotros leemos ahí, que la gran comisión que le hizo a ellos sigue estando tan vigente como en ese entonces para nosotras. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y entonces nosotras qué podemos hacer en un mundo como el que ya vimos? ¿Sí? El panorama se ve como muy gris. Y nuestro texto base está en los versículos 13 y 14, pero si nosotros leemos en el mismo texto, en el versículo 3 al 12, nos vamos a encontrar al Señor Jesús hablando sobre las bienaventuranzas. Y entonces aquí el Señor nos empieza a hablar sobre los mansos, los limpios de corazón, los pobres de espíritu, los pacificadores, los humildes, los que lloran. Y entonces nosotros podríamos pensar, ¿cómo personas con tales virtudes, que se pueden, entre comillas, decir que son débiles, pueden luchar o sobrevivir en un mundo con las características que nosotros ya vimos? Y el Señor Jesús no estuvo de acuerdo en esta aseveración, y Él se paró y dijo que no era ajeno, que esta batalla que nosotros vamos a librar en esta sociedad es un combate, es una batalla, es una guerra, ¿sí? No es un sitio para nosotros venir de vacaciones. El Señor no nos prometió un jardín de rosas. En Juan, capítulo 16, versículo 33, claramente estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo que van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero sin embargo, aunque parece extraño, el Señor viene hablando sobre todas estas cosas que ya dijimos, los mansos, los limpios de corazón, los pacificadores, y el Señor hace como un giro a su discurso cuando entra en el versículo 13 y se para y exclama ante sus discípulos y ante las personas que estaban ahí, y dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo.
Acaba de decir que la influencia que nosotros como siervos, a pesar de las características que íbamos a tener de ser mansos, humildes, pacificadores, íbamos a tener una gran tarea de influencia. Nosotros vimos, íbamos a tener una influencia tan importante como es la sal en los alimentos, una influencia tan grande como es la luz para alumbrar en las tinieblas. Y entonces vamos a mirar esas dos cositas en los minutos que me quedan de aquí en adelante. Vosotros sois la sal de la tierra. De pasar a analizar un poco esto, ¡Ay, María, venga! el Señor a nosotros, el Señor nos llama a nosotros que somos la sal de la tierra. Pero primero quiero mirar unos datos importantes porque la metáfora que el Señor hace, la comparación que nos hace de nosotros con la sal, es una constante porque en esa época tenía una connotación muy alta. Y vamos a mirar entonces por qué. ¿Por qué el Señor enfatizó que nosotros éramos la sal de la tierra? Primero, es un dato curioso, que podemos decir que la sal era muy importante porque era una mercancía que tenía mucho valor, que era valiosa. Es tanto que los soldados romanos, una parte de su salario lo recibían en pago, el pago de su salario en sal, en un peso de sal. A ese pago se le puso un término que se lee salarium, que en el español viene a ser salario. De ahí viene la palabra salario. Tenemos también otro dato importante, ¿sí? El pacto de sal que hizo el Señor en Números 18-19 con David y también en Segunda de Crónicas 13-5. Y un pacto como el que teníamos anteriormente cuando no habían notarios, todavía no existían las notarías, dos personas se ponían de acuerdo, iban a firmar una venta de una casa, de un lote, lo que fuera, cerraban el negocio, ponían las cláusulas y ambas personas comían sal y con eso ya el negocio estaba cerrado. Era un negocio que era inquebrantable, era algo que era de mucho, mucho valor. También el Señor dejó plasmado en la palabra en Levítico 2:13 que todas las ofrendas deberían llevar sal. Y dijo que si dejaban de poner sal a las ofrendas, entonces esa era una ofrenda que era inaceptable y era una ofrenda que necesariamente tenía que llevar sal porque si no resultaba incompleta. Interesante. En Job también se refiere a la sal como un condimento. Job capítulo 6, versículo 6 dice: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Entonces vemos también la importancia que le da aquí y el significado tan especial que tiene la sal. Y entonces nosotros podemos ir entendiendo el porqué del versículo de Colosenses 4:6 dice: vuestra palabra sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Ahora podemos entender un poquito ese versículo, que es una palabra que debe ir lejos de mentiras, de hipocresías, de palabras fingidas, porque la sal en la palabra de Dios tiene mucho valor y si nosotros seguimos mirando vamos a encontrar muchos versículos y por eso el Señor utilizó este término para hablarle a los discípulos. Pero entonces vamos a mirar como tres características que tiene la sal, ¿sí? Y esas mismas características están relacionadas con la iglesia, con nosotras como siervas. ¿Para qué se utiliza la sal? Primero, la sal se utiliza porque previene la corrupción. Es muy normal hablar de esto porque nosotros ya tenemos neveras, congeladores, refrigeradores, pero en la antigüedad, ¿cómo preservaban los alimentos? ¿Cómo preservaban los pescados, la carne? Pues
con sal, porque ella impide que los alimentos se descompongan. Hermanas, asimismo, nosotras como cristianas, como hijas de Dios, como siervas que queremos servir al Señor, nosotros no podemos acabar la corrupción de este mundo, no es nuestro deber, pero sí nuestra influencia de santidad, mansedumbre, amor. Con ello podemos evitar que este mundo se corrompa más de lo que está. Nosotras estamos hechas para ser preservadoras, piden el proceso de corrupción, ¿por medio de qué? De predicar el evangelio, de enseñar con un consejo, de demostrar la palabra de Dios con nuestras vidas. Los siervos, las siervas de Cristo, tenemos una influencia salvadora en el mundo que nos rodea, mis hermanas. La característica número 2 de la sal es que produce sed. Todas hemos experimentado comernos una comida salada o después de comernos un mango bien rico así con sal. ¿Qué nos produce eso? Nos produce sed. De esa forma el Señor nos enseña por medio de su palabra que nosotros con nuestro testimonio de vida debemos crear sed en las personas que nos rodean, para que las personas puedan venir a Cristo, de tal manera que las personas inconversas digan, yo quiero conocer el Dios en quien tú confías. La sal está puesta en el mundo para producir sed, la misma sed que nosotros como miembros de la iglesia debemos producir en el mundo. Otra característica de la sal es que la sal da sabor, ¿sí? En la actualidad, pues nosotros sabemos que la característica más darle el sabor. Nosotras las mujeres, aquí estamos todas que cocinamos y eso, por más ingredientes que usted le ponga, por más crema de leche que le ponga, si le quiere poner champiñones, camarones a una comida, pero esa comida no tiene sal, esa comida es una comida completamente insípida que pierde su gusto. Por lo tanto, asimismo, el cristiano en este mundo está llamado para ponerle sal y ponerle gusto. Sin la influencia de la iglesia, este mundo y las personas no han tocado en sus vidas, ¿sí? En Eclesiastés vemos la conclusión a la que llegó el rey Salomón, que todo está vacío, que todo es vanidad, ¿sí? Una persona que vive sin Cristo es una persona que vive sin propósito, y para nosotros ese es el llamado de nosotros de venir a ponerle sabor a la vida de las personas con el testimonio de nuestra vida, ponerle sabor a esa vida que está perdida sin Cristo. Y luego dice el Señor en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Y me parece muy interesante que el Señor diga que nosotros somos la luz del mundo, cuando Él en Juan 8:12 dice, otra vez les hablo diciendo, yo soy la luz del mundo, que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y nosotros entonces, como siervas del Señor, como siervos del Señor, venimos a reflejar esa luz que es Él. Nosotros por nuestros propios méritos, por nuestras propias vidas, nosotros no vamos a tener esa luz, pero nosotros sí somos el reflejo de la luz que Él es. Así como la luna refleja la luz del sol, entonces así venimos a ser nosotros. Nosotros somos esa luna que reflejamos la luz que es el Señor. ¿Para qué? Para reflejar y alumbrar el camino de los que están perdidos. Vamos a tener entonces también 3 características. Dije que me voy a centrar un poco más en la sal, entonces aquí están nuestras características de la luz, 3 muy sencillas. La luz alumbra en silencio, no hace ruido. Ella simplemente está para brillar, no más, para alumbrar en la oscuridad. La luz da dirección, no necesita decir palabras ni sermones. La gente ve nuestras acciones. La luz llama la atención. Nosotros no
necesitamos que decirle a la gente que mire cuando encendemos una luz en un cuarto oscuro. Eso ocurre automáticamente. Usted es la luz de las tinieblas en su familia, en su vecindario, en su trabajo, en su escuela, en su equipo de fútbol. Donde usted se mueva, usted es esa luz que debe llamar la atención. Y cuando miramos entonces estas dos metáforas, vemos que el Señor intencionalmente está paralelas, ¿sí? Pero el Señor hace una afirmación diciendo que nosotros somos la sal de la tierra, que nosotros del mundo. Hay que tener en cuenta que el Señor no dijo, a medida que ustedes crecen, que ustedes leen la palabra, a medida que ustedes van a la iglesia, ustedes van a empezar a ser sal. La palabra no dice eso. El Señor dice, vosotros sois en tiempo presente, ya somos. Nosotros no nos convertimos en sal a medida que pasa el tiempo. Nosotros por la obra del Señor Jesucristo somos sal, inmediatamente nos convertimos a Él. Entonces, Él hace estos dos paralelos en la parte A de los dos versículos, pero en condición. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si la sal pierde el sabor? ¿Qué pasa si la luz se esconde? Entonces aquí es donde vamos a entrar a mirar un poquito más aparte de eso. El versículo 13b dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y en Marcos 9:50 tiene esta expresión. El mismo mensaje dice, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? La sal tiene entonces una particularidad. El Señor nos pregunta, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Es que la sal es para eso, la sal es para dar el sabor. La sal no tiene sustituto. Vuelvo al ejemplo de la cocina, mis hermanas. Usted puede hacer un sancocho y si no le quiere echar papa, sigue siendo sancocho. Y va a saber bueno, papa, si no tiene plátano. O si se le olvidó comprar el cilantro y le quiso echar otra perejil, bueno, no sé, él sigue siendo sancocho. Pero si el sancocho no tiene sal, hermana, va a ser insípido. Uno va a poder diferenciar una sopa de un sancocho porque la sal no tiene sustituto. Y el Señor quiere que nosotros entendamos de que así como la sal no tiene sustituto, nosotros como sal tampoco hay sustituto en el mundo. No habría esperanza para el mundo si nosotros perdemos la sal. Como iglesia perdemos la sal. Si la iglesia no es fiel, el mundo no tendría esperanza, el mundo estaría perdido. La única esperanza es el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio que nosotros compartimos como hijas de Dios viviendo. También el Señor Jesús está indicando aquí que la sal debe ser fina, ¿sí? Estuve investigando sobre esto y había un mineral que con lo que la gente traficaba antes, en los tiempos de Jesús también se veía, y entonces era como una roca que rayaban, mezclaban con un poco de sal y yeso y lo vendían como sal, porque la sal tenía un gran precio, entonces traficaban con eso. Y el Señor como lo dije ahora, los discípulos estaban muy familiarizados con este tema y por eso el Señor hace esta referencia. Esa sal no era una sal verdadera, era una imitación, pero era fácil de confundir. Parecía sal, pero no era sal. ¿Sí? Con esta memoria el Señor está ahí, hace referencia al cristiano que no se esfuerza por impactar al mundo que lo rodea, sino que termina
mezclándose con las cosas del mundo. De pronto es un seguidor que tiene una apariencia exterior y es donde el Señor viene a decir que la sal se vuelve insípida, no sirve para nada. Y es triste porque nosotros como miembros de la iglesia del Señor, nosotros podemos, si no nos concientizamos de esta verdad, nosotros podemos llegar a volvernos así, insípidos, sin producir nada para la gloria de Dios. Y podemos ver 3 ejemplos claros. Uno es Sansón, en Jueces, capítulo 16, versículo 20, donde él todavía seguía confiando en sus fuerzas y el Señor ya se había apartado de él. Sansón ya se había convertido en un utensilio inútil para el Señor. Y él no había caído en cuenta todavía. ¿Sí? Lo mismo en la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. ¿Sí? No sabían que estaban en el peligro de perder su candelero, de perder su identidad como iglesia por lo que dejaban ocurrir dentro de la iglesia. Y ahí en 2 de Pedro 2:20 también habla de que el postrer estado de estas personas que se descuidan en su vida espiritual viene a ser peor que el primero, ¿sí? Y entonces es un fuerte llamado de atención a nosotras hermanas, un autoexamen a nuestra vida, porque una vida no examinada a la luz de la palabra es una vida peligrosa de vivir. Es un llamado fuerte de atención para nosotras de examinarnos entre nuestras vidas con sus consejos, con sus corrientes, con sus ideologías que son contrarias a la palabra del Señor. En este momento escuchamos hablar tantas cosas y esas ideologías vienen envueltas con unas cosas bonitas, con camufladas en respetar derechos y todo eso, y pueden ser palabras que nos lleguen a nuestros oídos y decir, bueno, ¿será que esas personas definitivamente sí tienen derecho a tambalear nuestras convicciones? Y empieza esas cosas como a calar en nuestra mente que son contrarias a la palabra del Señor. La ideología de género, la ideología pro aborto, todo ese tipo de cosas vienen y están hablando el consejo ahí a nuestros oídos. Entonces es un llamado fuerte de atención a nosotras, permitir que estas cosas empiecen a entrar a nuestras vidas. Ahora, la función que está en tinieblas, que resultaría ilógico que se encendiera una luz para taparla con una caja, es lo que está diciendo el versículo, ¿sí? No podemos encender la luz que hay en nosotros callando la verdad o haciendo lo que el mundo hace, dejando que el pecado empañe nuestra luz o no fijándonos en las necesidades de los demás. Solo teniendo un encuentro con Jesucristo y permitiendo que Él cambie nuestras vidas, es que el hombre puede ser verdadera luz para ellos. Porque no se puede ser luz estando en idolatría, en fornicación, en adulterio, en inmoralidad o cualquier otro pecado que anda al mundo, debido a que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Eso nos dice 1 Juan 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, mis amadas, nosotros estamos siendo llamadas a ser sal, a ser luz en una sociedad que ya vimos cómo es. Es necesario que nos dediquemos a hacer la tarea que tenemos por delante. Recordemos que la sal no debe perder su gusto y que la luz no debe esconderse. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces nosotros como siervas del Señor que estamos siendo llamadas a hacer influencia al mundo, entonces nosotras, ¿qué podemos hacer? Entonces tenemos aquí nuestras conclusiones y son 3 cosas que vamos a poder hacer. Debemos ser diferentes. Yo soy diferente.
Probablemente la mayor tragedia del cristiano a través de la historia ha sido nuestra tendencia de acomodarnos al mundo en vez de ser completamente diferentes a él. ¿Sí? Nosotros hemos hecho un trabajo de adaptación a las cosas del mundo. Y nosotros debemos ser tan diferentes como es un, ¿qué le digo yo? Un queso de una tiza. Nosotros debemos estar completamente en una dirección contraria a las cosas del mundo. Tenemos ahí muy claro nuestro versículo, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, como siervas del Señor, si queremos impactar al mundo, si queremos ser influencia al mundo, tenemos que empezar a marcar esa diferencia de ser sal y de ser diferente. Segundo, soy responsable. ¿Sí? Me gusta aquí en la imagen, dice, somos sal de la tierra, entonces, y predica. Nosotros somos responsables y si lo leemos correctamente en las palabras del Señor, Él dice que nosotros somos sal y somos luz, entonces no podemos perder ni el gusto ni podemos dejar que nuestra... Para que la sal sea gustada y se vea la luz, tenemos que establecer contacto con las personas. Nosotros somos responsables de predicar el Evangelio, de llevar la palabra de esperanza al mundo, seguir diciendo que Cristo es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el único que puede salvar al pecador perdido. Ahí está nuestra tarea en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, 2 y 5. Dice el Señor, te encarezco. Esa palabra te encarezco es como de rogativa, te ruego, te pido, por favor, te imploro, delante del Señor Jesucristo, a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes en tiempo, en fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Entonces somos responsables. Primero, soy diferente. Segundo, soy responsable de seguir compartiendo, de seguir siendo sal, de seguir siendo luz al mundo perdido. Tercera tarea. Yo ejerzo influencia en otros. Nosotros tenemos que empezar a hacer conciencia de que nosotros ejercemos una influencia fuerte en las personas. O al menos eso fue lo que el Señor Jesús le dejó muy claro a los discípulos y esa tarea no es diferente para nosotros. El hecho de que pertenecemos a Cristo, de que no nos adaptamos al sistema del mundo, de que marchamos al mundo de un tambor diferente, nos permite ejercer una influencia en nuestra sociedad. Nosotros influimos en los demás, aun cuando no estemos tratando de actuar como religiosos, ni estemos predicando desde una plataforma improvisada. Nosotros ejercemos influencia con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de hablar, con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Les quiero dejar ese versículo de 1 de Pedro 2:12, pero se las recomiendo en esa versión, en la versión PDT. Me encanta esa versión, dice este versículo para que lo tomemos para nosotras. Ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos les digan que ustedes hacen mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Me encanta esa expresión porque dice que verán nuestra vida. Puede que digan cosas de nosotros, ese evangélico, ese no sé qué, ese tal, pero van a tener que de todas maneras decir, esa gente es diferente. A pesar de que digan lo que digan de nosotros por ser creyentes en el Señor. Nuestras conclusiones.
La sal no sirve para nada más si pierde su salinidad. La luz no sirve para nada si se esconde. En la medida en que la sal de la sierva, del siervo, influye en la sociedad que se está pudriendo, le provee cierta medida de preservación. En medida en que la luz del siervo influye en la sociedad depravada y agonizante, de cierta manera se disipan las tinieblas. Si nosotras empezamos a hacer como un bombillito cada una, como la luz de un cucuyito, cada una, de cierta manera, así sea solamente en el espacio donde esté ese cucuyo, va a disiparse las tinieblas. Entonces ese debe ser nuestro objetivo, empezar a dejar brillar la luz de Cristo en nuestras vidas. Una cosa es decirle a un hombre que está perdido y otra cosa es indicarle, una cosa es decirle a un hombre que es culpable, pero otra cosa es mostrarle cómo puede librarse de su culpa. Una cosa es decirle a un hombre que es impío y otra cosa es mostrarle el camino a la piedad. Así estas dos ilustraciones se suplementan y el creyente como sal da un deseo al hombre que está en tinieblas, pero la luz del creyente le muestra cómo su hambre y su sed pueden ser saciadas o satisfechas. ¿Sí? Nosotros como sal podemos crear esa necesidad en la gente de buscar a Dios, compartiéndole el evangelio y todo eso, pero es con nuestra luz que nosotros podemos llevar las personas a Cristo, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Hermanas, es una tarea difícil. Este tema llamó mucho mi atención, de estar más conscientes de la posición que nosotros en el Señor, de lo que el Señor dice que nosotros ya somos. Y nosotros somos esta sal y esa luz que está aquí en la tierra hasta que Él venga, para nosotros seguir diciéndole al mundo que está perdido, que necesita a Cristo. Que el Señor toque nuestros corazones para que estas verdades sean vividas en nuestra vida, que el Señor haga florecer la palabra en cada una de nosotras, para que seamos esas siervas que sean de influencia, donde nosotros estemos. Nosotros no necesitamos estar, como dice ahí, en una plataforma predicando a miles de personas. Nosotros tenemos que empezar a hacer sal y a hacer luz. ¿Dónde? Desde nuestra casa, adentro, con los de adentro, con los nuestros, con nuestros hijos, y así ir ensanchando con los hermanos de la iglesia. El servicio para el Señor es muy importante, empezar a poner nuestros dones y nuestros ministerios al servicio del Señor y al servicio de los demás. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por la invitación. Las que si quieren les puedo compartir el material, se lo puedo hacer llegar con la hermana Melvita, con la hermana Claudia, ya sea como lo deseen, puede ser en la presentación o en Word, como lo deseen, para tener sus apuntes. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, y otra vez muchísimas gracias por la invitación. No sé si de pronto tienen preguntas o alguna duda que entre todas podemos resolver. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Yesenia. Gracias. Yesenia, Gracias. ¿lo puedes enviar en PDF, por favor? Sí, señora. Gracias. Muchas gracias, Yesenia, verdad que ha sido, dice una amiga del comité, como piedra en ojo de tuerto, ¿no? O sea, ni más ni menos, porque a veces sí nosotros no nos autoevaluamos, nos autoexaminamos, y hay tantas cosas que tenemos que cambiar en nuestra vida como siervas del Señor, que el Señor nos ayude para estas áreas, entregarlas a Él, y Él puede hacer su obra perfecta en nosotros.
Si hay aportes, pues es el momento para hacerlos. Preguntas de pronto a Yesenia, no la vayan a corchar. Pero es el momento para que si alguien quiere aportar algo más o hacer alguna pregunta, bien pueda. Pero no todas al tiempo, por favor. O les quedó muy claro o no entendieron nada. Sí, una de dos. Para mí me quedó muy claro todo, Anita. Muy bien. Buena maestra y buenas alumnas, vean. Vea, pues. Bueno, hermana Yesenia, yo primera vez que la veo, la conozco, estuvo excelente su explicación, de ahí que no estemos preguntando porque estuvo súper entendible. El Señor te bendiga y que siga, que pueda seguir esto instruyéndonos en la palabra del Señor. Amén, amén. Bendiciones. Amén, hermana, gracias. Bueno, hoy son las 8. ¿Alguien quiere participar algo? Melvita, hermana Ana. Hermana Claudia, Señora. usted le dieron la bienvenida a la hermana Damaris Blandón. Sí, la hermana Melvita. Ah, sí, bueno. Sí, señora. Que es amiga de nosotros hace años. Ay, qué bueno que está con nosotras y esperamos que nos siga acompañando, Damaris. Ah, me alegra. Bueno, vamos a aprovechar que Melvita, ¿iba a decir algo? Sí, es que mientras que Yesenia exponía el estudio y pensaba mucho en la sal y llegó a mi mente algo o una vivencia de hace algunos años. Yo creo que vale la pena compartirla. Estábamos con un grupo, estábamos trabajando con bienestar familiar y fuimos a una vereda que se llama El Pino. Cuando eso era una vereda bastante peligrosa y el ejército estaba buscando a alguno de los jefes guerrilleros. Cuando veníamos para acá, resulta que ese día llevamos pantalonetas porque allá hay un paisaje maravilloso y una cascada grande que uno se puede meter debajo de ella y se ve delicioso. Entonces habíamos programado muchas veces, pero ese día dijimos, hoy sí, y era como obligatorio todo llevar pantalonetas y todo para meternos debajo de la ducha de regreso que veníamos cansados. Paramos el carro frente a la ducha y miramos a la cascada, perdón, y miramos la cascada y nos entró como pereza. Ay, pero para desvestirnos y ponernos y volvernos, ay, no, estamos cansados, mejor vámonos. Andamos como 1 kilómetro y empezó la gente a preguntarnos, ¿qué pasó? ¿Qué les dijeron? ¿Qué tal? Y nosotros no sabíamos nada. Seguimos andando y nos preguntaba, al fin nos encontramos con el ejército, ¿usted de dónde viene y qué tal? No, nosotros no sabemos nada. Cuando llegamos a un lugar que se llama Betania, nos enteramos que había habido un enfrentamiento precisamente a lo que nosotros salimos y mataron precisamente al jefe de la guerrilla. Bueno, en conclusión, yo sentí que no había pasado nada porque yo iba ahí. Yo era la única hija de Dios. Ahí iba la sal. Y el Señor, por amor a mí, no permitió que le pasara nada a los otros. Y yo se los manifesté. Y les dije, mire, nada nos pasó. Y estamos bien porque yo voy aquí. Y el Señor, por cuidarme a mí, nos cuidó a todos. Entonces, hasta en eso el Señor muestra el cuidado, el amor y aún cómo podemos dar testimonio
el Señor, cómo nos cuida hasta en los momentos difíciles. Entonces, ser la sal de la tierra es una bendición. Solamente el Señor Jesucristo puede darnos esa bendición. Hermana, esa es la motivación, como la tarea que nos deja la hermana Yesenia, de sacarle fruto a esa sal y a esa luz, dejar que llame, atraiga a otras personas y que alumbre a otras personas para que sigan al Señor Jesucristo y tengan los privilegios que nosotros tenemos. Amén. Amén. Muy bien, Melita, gracias. Bueno, le Hermanita contamos. Claudia, ¿puedo contar algo? Claro, Barito, bien pueda. Que pasó que ella es que mi esposo hizo unos panes y echó todo, ¿no? Y lo que le faltó, lo más importante, la sal. Y te ya me acordé, ¿cómo hizo falta un poquitico de sal? Ese pan, no, quedó duro, como piedra, y no lo pudimos comer. Te digo, ¿cómo de nosotros, cómo nos hace falta, o sea, una gotica de sal, la sal de la tierra, que podemos ser nosotros, ¿no? Así es. Entonces yo digo, no, ese pan, hermana, quedó como una piedra. Pobrecito Germán. Y ustedes, ¿no? Bueno, Yesenia, nosotros cuando la reunión ya vamos a casi a concluirla, armamos unas parejitas de oración durante 8 días hasta la próxima reunión que tenemos nueva pareja, oramos la una por la otra. Entonces, la incluí en la lista, esta vez que está acompañándonos. Como fue la primerita en conectarse, pues es la que está encabezando la lista. Pero tengo 2 dudas. Necesito que por favor me colabore. Hay una pantalla que dice Dubán Norte. ¿Cuál hermanita es? Dubán Norte, dice en la pantalla. Y hay otra pantallita que dice Andrés Ana María Robles. ¿Cuál hermanita es? Tengo dos NNs. Dubán Norte debe ser la hermanita Pastora o Erika. Ah, Pastorita sí ya se había conectado antes y aparecía como Pastora, ¿será Erika? Y Ana María es mi mamá. Ana María. Ah, que aparece como Andrés, Ana María Robles. Sí, señora. Ah, muy Pilar, bien. hermana Pilar y Juan y qué, y Pipe. Es Pilar Acevedo, ella sí sé quién es. Ah, ya. Sí, ella sí sé. Entonces Ana María Robles, mamá de Ingrid. Muy bien. Bueno, entonces les voy a dar sus parejitas. Ya saben, por el grupo de juntas me pueden preguntar el contacto y si no lo tenemos, lo buscamos. Por el interno, por el privado de cada una del comité también nos podemos apoyar, les podemos colaborar. Entonces, para que cada una apunte su compañerita de oración. Entonces, empezamos. Yesenia con la hermana Ana Rotlisberger. Ingrid Paola con Esperanza Torres. La hermana Pastora con la hermanita Blanca Puentes. La hermana Fanny Parra con la hermana Bárbara Guerrero. Melvita Sierra con la hermana Eugenia Quintero. Claudia, yo, con Nati Puentes. Ana Cristina con Esmeralda Meléndez. Pepita con la hermana Doris Bautista. Marilu Duarte con Dianita Leal. Dianita, una pregunta. ¿Su mami está con usted? Dianita. Aquí pues. Sí, hermanita. Ustedes son 2 ahí. Listo, sí. Muy bien. Entonces, Sandy, aquí. Bueno, muy bien. Doris, Diana Leal con Marilu, la hermana Alba de Pereira, con la hermana Celina Caballero, Albita Hernández con la hermana Damaris Blandón, Vivianita con Disladies, amable, Marisol Villamil con Ruth Puentes, la hermana Arbelia con Melina Contreras,
Luz Amparo Patiño con Liliana. La hermana Ninfa con Olexi Pacheco. Luz Marina Delgado con Pilar Acevedo. Y Ana María Robles con la hermana Sandy Puentes. Creo que estamos completas. ¿Me faltó alguna? Levante la mano. Bueno, está una que no puede levantar la mano. Noelis no pudo estar con nosotras porque la mamá hace unos días está en Bucaramanga, está enfermita y hoy la hospitalizaron. Entonces ella está con la mamita hoy, con la otra mamita, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces Noelita, ahora la ubicamos para que quede con un grupo de 3. ¿Le parece, Melvita? Sí, está bien, mami. Bueno. O de pronto con una mosquetera, con Claudia Esteban. Ah, sí, es que hay varias que no están incluidas. Claudia Esteban, y le contamos. Sí. Para el próximo Faltaría miércoles, Melina. Melina sí está. Melina sí está. Melinita está con la hermana Arbelia de Pereira. Ah, ya. El próximo miércoles, Dios mediante, nosotros estamos estudiando la Biblia en un año. Juntas vamos en Ezequiel. Y en la reunión de los miércoles vamos en Levítico. Entonces, el próximo miércoles, Dios mediante, tenemos los capítulos 4, 5 y 6. El capítulo 4, ya una hermanita manifestó el deseo de llevarlo. Están disponibles el capítulo 5 y 6. Entonces, quedamos pendientes para quien el Señor le muestre de tomar alguno de estos capítulos. Bueno, hermanitas, hoy terminamos temprano. Aquí me van a hacer barra en la casa porque siempre bajo tarde. Entonces, de verdad, muchas gracias, Yesenia, por la compañía. Nos saluda Julito, que aquí siempre lo recordamos y le amamos mucho. Gracias, hermanas, por la compañía, por apoyar la reunión, por aceptar la invitación del Señor, porque como hablábamos anoche en la reunión de Puerto Boyacá, no es una casualidad que estemos esta noche juntas, era el propósito del Señor que estuviéramos hoy aquí. Entonces, gracias por apoyar la reunión. No sé, Ruquitas Fuentes, ¿nos quieres despedir en una oración, por favor? Sí. Hermana. Claro, Claudita, con mucho gusto. Hermana Claudita, qué pena esto. ¿Usted nombró a Damaris Blandón? Sí, señora. Sí, Damaris con Albita Hernández. Pero no es... Vamos a orar y ahorita después de la oración, si hay más inquietudes, con mucho gusto. ¿Les parece? Sí, señora. Bueno. Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio que tenemos de aprender de tu palabra, de escuchar de ti, Señor. Gracias, Padre, porque siempre tienes cosas grandes para nosotros, Señor. Tienes que seamos la luz, que seamos la sal de esta tierra, Señor. Un reto muy grande para nosotras, pero si tú lo dejaste así es porque podemos hacerlo, Señor. Solas no, pero con tu ayuda, Señor. Te pedimos que tú obres en cada una de nuestras vidas para que seamos esa luz que tú quieres que seamos en el lugar que estemos, Señor. Seamos esa sal, que donde quiera que estemos, Señor, demos sabor, Padre. Que seamos esa clase de personas que tú quieres que seamos donde quiera que estemos, Señor. Mujeres de impacto, Padre. Que sintamos ese amor por esas personas que nos rodean, que necesitan conocer de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tu palabra es verdad. Coloco en tus manos a cada una de estas hermanitas, Señor, para que tú las bendigas en sus hogares, tú obres en cada una de sus necesidades, Señor. Gracias, Padre, nuevamente porque nos permites compartir de tu palabra, Señor. Te entregamos esta noche en tus manos, Dios de amor, en tu dulce nombre. Amén. 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 Muchas gracias. Amén. Yesenia, muchas gracias. Dios la bendiga. Un abrazo a toda su familia, especialmente a Julito, ¿no? Que lo queremos mucho. Muchas gracias por la invitación. Ana Gisela, que gracias.
Oye, mi paisana. Que el Señor me la bendiga. Saluda al hermano Amén, Julio. Pepita. Amén, Pepita. Con mucho gusto. Hermanas, yo es primera vez que Mi estoy con paisanita. ustedes porque es que se me cruza con una actividad local. Siempre he querido conectarme, pero no había tenido la oportunidad. Hoy pues me pude conectar. Primero pues por la invitación y segundo que estamos en receso del discipulado que hacemos los miércoles, pero de ver este grupo tan nutrido y tan chévere, pues entonces me va a tocar estar como una semana aquí y una semana allá. Para no Pues bien perdernos la recibida, mija. Muchas gracias otra vez por la invitación, muchas caras nuevas, pero otras caras muy, muy familiares y de muchos recuerdos de Julio Mi cara. también, a todos Que ustedes, me conoce. todos los Ay, nombres gracias. ahí, yo veo los nombres ahí, entonces Voy a empiezo la ahí la asamblea de cuenta, entonces, Cuando voy a cantar, voy a... muchas gracias, Mana Marina, Mana Ruth, Mana Ana, todas son familias, ellas son familiares para mí, Mana Amparito, saludes al hermano Germán. Con mucho gusto, hermanita. Lo mismo, saludos al hermano Julito. Con mucho gusto. Julito. Saludos a Julito, nos recordamos mucho. Ah, sí, ambos son. Genia, ambos Dios ya- la bendiga. Gracias por Ambos todo. Julios, la generación de los Julios. En 13. Ay, sí, el papá también. El hermano. Yo tengo la generación de los Pablos. Pues gracias, hermanitas, que el Señor la bendiga. Gracias Amén, por ese Blanquita. precioso estudio. Bueno, Amén, amén. Gracias, hermanitas. Saludos a Gracias, Julito. Benita, que Dios los bendiga. Amén, Chao, Nati. hermana Señor les Nati. bendiga. Hermana, feliz Buenas noches, Hermana, Lili. Saludos a Dios María la Luisa. bendiga. Bendiciones, hermano. Chao, chao. amén, Billy. Hermanita, Muchas feliz gracias. Hasta Chao, luego. Lili. Dios las bendiga. Chao, Muy Mera. amables. Bendiga. Chao. Chao, chao. Las mosqueteras, nos conectamos en 5 minutos, por favor. Chao, Sí, enseguida. Mera. Chao, chao. Pues, Que Chao, el Señor Claudita. las bendiga grandemente. ¿qué? Amén. Amén. Amén, amén. Bueno. Chao, chao. Les cierro la sala a la 1, a las 2, A las y a 2 las y a 3. las 3. Chao.